Te llaman. ¿Te están viendo? Está bien. Buenas noches, colegas. Espero que hayan tenido un buen jueves. Vamos a compartir ya la pantalla para iniciar clases. Buenas noches. Bueno, la noche de hoy vamos a conversar un poco sobre la patología del primer trimestre más cotidiana y lo que vemos en la práctica diaria y que nos pudiera ayudar la ecografía a hacer diagnóstico dentro de nuestra práctica diaria. El sangrado vaginal es común en el primer trimestre. Esto ocurre entre el 20 al 40% de las pacientes embarazadas y la ecografía transvaginal es la piedra angular para el diagnóstico de este tipo de patología. Recordemos algo de lo que vimos en la clase anterior. A la semana 4, 4.5 vamos a tener presente ya el saco gestacional. A la semana 5, bueno, 5.5 la vesícula vitelina y en su lado el botón embrionario. A las 6 semanas ya vamos a ver un embrión con latido cardíaco positivo. A las 7 semanas vamos a tener una incurvación del embrión y la visualización del polo cefálico. A las 8 semanas un desarrollo cerebral rápido, movimientos embrionarios. A las 9 semanas la diferenciación de las extremidades y a la semana 10 de la finalización de la organogénesis y finalización del periodo embrionario. Pasa a ser un feto. Si podemos identificar un saco gestacional intrauterino, visualizamos lo que es la vesícula vitelina, podemos visualización del embrión, detección de actividad cardíaca embrionaria, visualización de las estructuras placentarias. Recordemos la placenta antes de la semana 12 se ve como una zona más engrosada hiperecogénica a un lado del saco. Valoración de ambas regiones anexiales. Si no podemos identificar un saco dentro del útero, vamos a valorar el endometrio, si hay reacción residual, detección de un saco ectópico tal vez, detección de líquido libre en el fondo del saco y valoramos los anexos. Eso como un checklist. Signo de mala evolución. ¿Cuáles van a ser los signos de mala evolución en embarazo intrauterino? El saco vitelino, saco gestacional más de 12 milímetros sin vesícula vitelina. Un saco gestacional, una vesícula vitelina hidrópica, es decir, mayor a 7 milímetros. Si nosotros medimos a la vesícula vitelina, recuerden que medía hasta 6 centímetros en la semana 8
y luego ya se iba degradando hasta la semana 12, pero si nosotros vemos una vesícula vitelina grande, hidrópica, es un signo de mala evolución. Un saco gestacional vacío de diámetro promedio mayor a 25 milímetros, pero no encontramos embrión en su interior. Un embrión que ya mide 7 milímetros, pero nosotros no vemos actividad cardíaca. Recuerden que entre 1 a 2 milímetros del embrión incluso ya se puede detectar actividad cardíaca y en algunos hasta los 4 milímetros, pero decíamos que esperamos hasta que el embrión llegue a los 7 milímetros y si no tenemos latido cardíaco, pues es un signo de mala evolución. Es un embarazo no viable. Un embrión con un latido menor a 85 latidos por minuto antes de la semana 8. Recordemos que decíamos que el embrión es bradicárdico entre las 7 semanas, tiene un latido superior a 90 latidos por minuto. Sin embargo, si vemos ya un latido que está por debajo de los 85 latidos por minuto, también es un signo de mala evolución. Y un saco gestacional irregular, como podemos ver en la foto, vemos la reacción tecidual, vemos el halo hiperrefrigerante que hablábamos en la clase anterior, pero vemos un saco gestacional distorsionado y de bordes irregulares. Ya, otros signos de mala evolución es la presencia de un hematoma subcorial o retrocorial. Como podemos ver aquí, hay un hematoma subcorial en la parte, si es más del 50%, sobre todo, el pronóstico de esa gestación es aún peor. Pero bueno, no todo está dicho. Hemos visto que incluso con hematomas grandes, en ocasiones con los cuidados debidos hay una reabsorción y el embarazo continúa. Asimetría del CEREL en el caso de las gestaciones múltiples, en ocasiones uno de los fetos se queda, no se visualiza el saco con un HCG beta mayor a 2000 unidades por mililitro. Esto también es importante como signo de mala evolución. ¿Cómo se define al aborto? El aborto es una de las patologías que vemos en la práctica diaria. Es la pérdida fetal antes de las 22 semanas de la gestación o antes de los 500 gramos de peso, esto nos dice la COG. La pérdida gestacional precoz es aquella que se da antes de las 12 semanas y es lo que vamos a abarcar esta noche. El porcentaje de las pérdidas de abortos varía según la edad gestacional. Antes de la semana 6 a la semana 8 va a haber una pérdida del 17% y vemos que ya en edades superiores va a ser solo del 4%. Ya, para saber si es una ubicación del hematoma retrocorial. En el caso del hematoma retrocorial, estamos hablando de la placenta. Detrás de la placenta, en este caso, vamos a ver una parte más gruesa, más hiperecogénica que correspondería a la placenta, o también nos podemos orientar porque está más cerca del embrión. El embrión, recuerden que está unido a la placenta por el cordón, entonces si vemos esa agrupación de cordón, embrión, el saquito amniótico hacia allá y vemos esa parte más hiperrefrigerante, podemos hacernos la idea de que ahí está la placenta. Ese sería un hematoma retroplacentario. Recuerden que la placenta se ve recién a la semana 12 con su característica normal, que es una masa hipoecogénica, pero antes de la semana 12 simplemente se ve como una parte más engrosada del saco gestacional. En función a los hallazgos ecográficos, puede presentarse una pérdida cuando hay un saco gestacional aislado, es decir, sin vesícula vitelina y sin un embrión, se puede perder hasta el 11.5% de los embarazos. Pero si ya vemos embrión con un LCR mayor a 10, ya vemos solo una pérdida del 0.5%. Para la práctica diaria nosotros usamos términos como amenaza de aborto, aborto en curso, un aborto inevitable, un aborto completo, un aborto incompleto y un aborto retenido. Esos son los términos que generalmente usamos. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que se dé un aborto? Sabemos que las anomalías cromosómicas abarcan el mayor porcentaje de las pérdidas tempranas, entre el 65 al 70%. También van a estar presentes las alteraciones uterinas, como por ejemplo los miomas submucosos, los septos, los factores inmunológicos como el síndrome antifosfolipídico, los tóxicos como el tabaco, alcohol y fármacos, la edad materna avanzada, las alteraciones endocrinas, alteración y un antecedente de una pérdida gestacional precoz.
Entonces, la caracterización, hablábamos en la práctica diaria, hablamos de amenaza de aborto, aborto en curso o aborto inevitable, un incompleto, un completo, el diferido y el séptico. La amenaza de aborto. Esta es una paciente embarazada que les llega con dolor, sangrado en poca cantidad, contracciones, pero al examen físico vemos un orificio cervical cerrado. Ocurre en el 20 al 25% de los embarazos y se asocia con una mayor tasa de pérdidas. Vamos a ver un sangrado oscuro y escaso, contracciones uterinas y dolor presente. Las modificaciones cervicales, va a estar un cuello cerrado, desprendimiento y expulsión no hay, está cerrado el cuello, vemos un feto vivo en su interior, un embrión vivo, perdón, en la ecografía vemos una hemorragia decidual, coágulo subcorial y un embrión vivo intrauterino. Eso vamos a ver en nuestra ecografía. El cuello uterino está cerrado y hay una gestación dentro del útero. En muchos casos la ecografía va a ser normal o con una hemorragia subcoriónica. Debemos diferenciar entre el hematoma subcorial, que generalmente está entre el corión y la decidua, y este es el más común, y que es el que se ve generalmente y que a veces no vamos a poder distinguirlo del retrocorial en las primeras semanas, sobre todo antes de la semana 12, y el retrocorial que está detrás entre la decidua y la placenta. Esto sobre todo vamos a poderlo diferenciar ya sobre la semana 12, donde es más compacta y se ve ya más característica la forma de la placenta. La amenaza de aborto, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una parte más engrosada y le vemos al embrioncito que se encuentra hacia este polo. En este caso es un útero en retroverso. Vemos que está esta parte más gruesa, más hiperecogénica, que corresponde al disco placentario, y detrás podemos ver este hematoma retrocorial, pero también vemos que aquí en esta parte de la decidua vemos un hematoma subcorial. Dependiendo del tiempo transcurrido desde que se dio el sangrado hasta que hicimos el examen ecográfico, podemos ver una ecoestructura diferente. En el caso de un agudo, puede ser difícil diferenciar del corión adyacente, se ve una continuidad más hiperecogénica. Sin embargo, en el subagudo crónico vamos a ver una disminución ya de la ecogenicidad. La cuantificación del hematoma es muy importante, sobre todo es de forma subjetiva. Dividimos en 4 lo que estamos viendo en la pantalla y podemos identificar un hematoma pequeño cuando la superficie es menor a un 20%, un mediano de 20 al 50% y más del 50% ya lo llamamos como un hematoma subcorial grande. En este estudio, por ejemplo, se vio que los resultados adversos, más del 46% de las pérdidas, estaban relacionadas con hematomas grandes. Igual en este otro estudio, 434 pacientes, la tasa de fracaso en todos los embarazos con un hematoma mayor al 50% fue del 12%, la tasa mayor de pérdida en embarazos más precoces antes de las 7 semanas, y hubo una buena relación entre la valoración subjetiva del tamaño del tamaño del hematoma y la evolución del embarazo. En el caso de la amenaza de aborto, ¿cuándo vamos a ver algunas características que sugieran un mal resultado? Como decía, una bradicardia fetal, menos de 80 a 90 latidos por minuto. Pequeño diámetro del saco gestacional. Por ejemplo, aquí vemos la vesícula vitelina aplastada casi entre el saco gestacional, tan pequeñito. Vemos que no se da un crecimiento acorde. Recordemos que el saco gestacional crecía 1.1 milímetros por día. Pequeño diámetro medio del saco gestacional, un saco vitelino grande, es un saco hidrópico. Por ejemplo, aquí vemos una vesícula vitelina muy grande, hidrópica, que mide casi 7 milímetros. Eso también está relacionado con una mala evolución. Un saco gestacional pequeño e irregular, que ya habíamos mostrado en la foto de la parte superior. El signo del amnios expandido, vemos un amnios grande, sin embargo, el embrión se ha quedado pequeño, se ha detenido su crecimiento. O un saco gestacional de implantación baja. Recordemos que el saco gestacional se implanta en el fondo del útero y de forma excéntrica a la línea endometrial. Entonces vemos un hematoma subcorial, en este caso vemos esta lesión hipoecogénica, y después ya vemos con resolución e incluso ya encontramos
un embrión dentro del saco en el control. Entonces, no todo hematoma grande va a ir hacia un desenlace fatal, sin embargo, está relacionado mucho con las pérdidas fetales, con las pérdidas tempranas. En el caso del aborto en curso, y es lo que ayer nos comentaba el doctor, nosotros ¿dónde le vemos al saco le podemos ver con una implantación exageradamente baja. Por ejemplo, aquí ya le vemos en el cervix. Es el orificio cervical interno, va a estar abierto. Vamos a tener una clínica franca, una metrorragia roja abundante y continua, aumento de frecuencia e intensidad de los dolores, va a tener un canal permeable. También tenemos pues la clínica, la protrusión de los restos del embarazo, el embarazo completo, la ecografía, expulsión en curso. Vamos a ver cómo baja este saco gestacional y en controles posteriores ya lo veremos eliminado, podemos verlo en el centro, luego en el cuello y así sucesivamente. Es importante, como les decía, hacer un diagnóstico diferencial. Con el caso de las gestaciones ectópicas, hay gestaciones ectópicas que se van a localizar en la cara anterior del útero, en el caso de la cicatriz de la cesárea, por ejemplo, y debemos hacer el diagnóstico diferencial. Igual hay un ectópico que se va a localizar en el orificio cervical interno y que también se debe hacer el diagnóstico diferencial, aunque también tenemos la clínica. Pero, ¿qué vamos a ver? El signo del saco deslizante. Si nosotros empujamos con el transductor, es muy probable que veamos cómo ese saco se mueve. Ya, el aborto incompleto, en cambio, es la presencia de restos contenidos de la concepción. Vamos a ver un endometrio de características heterogéneas. Vamos a ver zonas hipoecogénicas, zonas hiperecogénicas que representan a los restos. El grosor endometrial, hay un corte, no se ha llegado totalmente a un consenso, pero 15 milímetros se considera el límite. Más de 15 milímetros, yo estoy hablando de un embarazo, de un aborto incompleto, y menos de 15 milímetros de un aborto completo. La evaluación subjetiva de los restos ovulares más el Doppler, en algunos casos no nos va a quedar tan claro. Por ejemplo, aquí vemos dos zonas. Vemos una zona hipoecogénica que corresponde a coágulos. Recuerden que los coágulos se ven con un poco más de ecogenicidad, no son tan anecogénicos como el líquido. Sin embargo, los restos endometriales se ven como un contenido compacto, sólido, hiperecogénico. Entonces, si aquí colocamos el flujo Doppler, nosotros vamos a ver una captación de esta parte y pues acá no hay captación, esto es sangre. Entonces, si vemos llena la cavidad endometrial y nosotros medimos esto y nos da más de 15 milímetros, pero ponemos el Doppler, no hay captación del Doppler y vemos esta zona más bien hipoecogénica con estos restos de fibrina, sabemos que son solo coágulos, a pesar de que el endometrio esté de 15 milímetros. Entonces, también debemos aprender a diferenciar entre esas dos cosas. Si yo veo solo esto que está en el fondo y no estuviera esto acá, y aún así yo mido, y mido 15 milímetros, pero pongo aquí el eco, pongo el Doppler color, no me capta el color. Yo sé que estos son coágulos únicamente que se han quedado retenidos y no le voy a dar mayor tratamiento a la paciente. Entonces aquí podemos ver un endometrio heterogéneo, vemos unas áreas más hipoecogénicas, estas áreas más hiperecogénicas que están en relación a restos de la gestación. Si aquí yo pongo el Doppler color, voy a ver una captación del flujo y en relación a restos de la concepción, a restos ovulares. Igual aquí yo veo un endometrio hiperecogénico que mide 15.9 milímetros. Entonces sabemos también, estaríamos hablando de un límite, pero se consideraría como un aborto incompleto. En cambio, el aborto completo, ¿qué es? Ya no hay sangrado, el dolor cesa, la paciente está tranquila, el cuello le revisamos, está cerrado, hay una expulsión total de los huevos y del huevo y los anexos, el útero está involucionado, está vacío este útero. El útero vacío sin componentes fetales ni productos de la concepción. Vemos, por ejemplo, aquí un endometrio ya delgadito, hiperecogénico, sí, pero delgado, menor a 15 milímetros. Y le vemos más bien un tanto homogéneo, ya no vemos tanto esa heterogenicidad. En el caso del diferido, ¿qué pasa? Bien sea un embarazo que tiene un embrión, que tiene el componente del saco vitelino o un feto muerto, o en el caso de los anembrionados en el que no se formó el embrión, se va a quedar retenido. Entonces, ¿qué vamos a ver?
un útero de tamaño menor a lo que se esperaría para la edad gestacional. Actividad uterina, vamos a tener poco o nada de dolor. Sangrado, puede existir sangrado en poca cantidad, pero el cuello uterino está cerrado. No hay expulsión de los restos. La HCG beta sigue positiva. Tal vez una HCG beta más baja o una progesterona menos de 5. Ecografía, vemos una frecuencia cardíaca negativa, es decir, es un feto que murió, es un embarazo no viable que se quedó dentro del útero. Algunos signos que nos pueden hacer pensar en lo que es un embarazo ya fallido o un embarazo con sospecha de una mala evolución. Por ejemplo, un LCR mayor a 7 milímetros, pero yo no veo latido cardíaco, eso es un embarazo no viable. Un diámetro medio del saco mayor a 25 milímetros, mido mi saco en las 3 dimensiones, hago un promedio, tengo un diámetro mayor a 25 milímetros, pero no veo embrión, embarazo fallido. Ausencia de un embrión con latido después de que 2 semanas de haber evidenciado ya el saco vitelino, también es un embarazo fallido. Ausencia de un embrión con latido después de 11 días que en la exploración se mostró un saco gestacional y un saco vitelino, también ya lo damos como un embarazo fallido. La longitud occipito-coccige en el caso del LCR menor a 7 y sin latidos cardíacos, recordemos que algunas literaturas nos daban un diámetro de 5 milímetros sin latido, ya lo consideraban como un embarazo no viable. Sin embargo, aquí vamos a tener todavía la sospecha y podemos esperar un tiempo más. Recuerden que el embrión crecía 1 milímetro por día, entonces podemos esperar tranquilamente y repetirle la valoración en 5 días. Si ya tenemos un embrión no ha crecido, vemos un embrión de 7 milímetros sin latido cardíaco, pues ya podemos sospechar en un embarazo no viable. El diámetro medio del saco de 16 milímetros y a 24 milímetros sin embrión también nos puede hacer pensar, sin embargo, seguimos esperando hasta tener un diámetro de 25 milímetros. Ausencia de latido del embrión después de 7 a 13 días luego de que mostró un saco gestacional sin saco vitelino. Recordemos que el saco gestacional aparece en la semana 4, 4.5 y el embrión en la semana 6, pero todavía podemos esperar. Ausencia de embrión con latido después de 7 a 10 días de la exploración mostró un saco gestacional y un saco vitelino también nos puede hacer sospechar. Sin embargo, recuerden que el embrión aparece a las 6 semanas, aunque el saco vitelino aparece a las 5. Sin embargo, seguimos esperando un poco más. Ausencia de embrión de 6 o más semanas luego de la FUM. Sabemos que la FUM no siempre va a ser tan confiable, no todas las ovulaciones se dan en el día 14, podemos igual esperar todavía. Amnios vacíos, se ve un amnios adyacente al saco vitelino sin un embrión visible. Vemos un amnios grande, incluso hablábamos también mala evolución, creció el amnios, pero no vemos un embrión. Un saco vitelino agrandado, un saco hidrópico, más de 7 milímetros, también son signos de mala evolución. Un saco gestacional pequeño en relación al tamaño del embrión, menos de 5 milímetros en relación a la longitud cráneo-rabadilla, es decir, con el diámetro medio del saco. Por ejemplo, el diámetro medio del saco está de 10, el embrión está de 8, entonces vamos a ver un embrión aplastado, mala evolución, también un signo sospechoso de que no es un embarazo que va hacia la viabilidad. Todo esto, más la retención, se considera un aborto diferido. Entonces vamos a ver en estos casos, vemos aquí el aborto diferido, vemos un embrión, pero ponemos el flujo Doppler y no vemos captación por ese embrión, no hay latido. Acá vemos un embrión igual, vemos un amnios bastante grande, un embrión pequeño acá, el saco vitelino que está aquí al fondo, pero vemos que tampoco hay captación del flujo Doppler. En el caso de acá vemos un embrión prácticamente aplastado dentro del saco gestacional, un saco gestacional pequeño, un embrión sin latido cardíaco, pero no vemos signos de desprendimiento, es un aborto diferido. Igual acá ponemos captación del Doppler color y vemos que tampoco hay captación, no hay latido cardíaco, un embrión muerto y retenido dentro del
la cavidad endometrial. Y el aborto séptico generalmente se va a relacionar con prácticas con las prácticas que no son legales, es decir, con abortos que se realizan de forma clandestina generalmente. Es una infección de causa obstétrica que se presenta con fiebre antes, durante o después de un aborto espontáneo o en el caso de un aborto provocado, acompañada de otros signos como dolor uterino y mal estado general de la paciente, mal olor y una leucorrea purulenta. Podemos ver el endometrio heterogéneo, vemos aquí áreas quísticas, áreas hipoanecogénicas que pudieran corresponder a gas y líquido dentro del endometrio. Vemos captación al Doppler, lo que significa que hay restos endometriales. Vamos a ver un endometrio engrosado, un endometrio irregular, un endometrio heterogéneo. Vemos aquí estas áreas hiperecogénicas en relación a restos. Si nosotros ponemos aquí el Doppler color, vamos a ver una captación de flujo Doppler. Vemos aquí estas áreas más anecogénicas con sombra acústica que corresponderían a gas dentro del endometrio. Eso sobre lo que es el aborto, son los tipos de abortos más conocidos y es de la forma en la que nos referimos nosotros a nuestra práctica clínica. Sabemos que después de un diagnóstico viene el tratamiento, el aborto se puede tratar bien sea de forma quirúrgica, conocemos el AMEU, el legrado intrauterino, o podemos también tratarlo de forma médica con el misoprostol, cualquiera de las dos. Igual, si damos a una paciente con aborto diferido, le damos la dosis de misoprostol, le llamamos a la señora en 10 días, valoramos endometrio más de 15 milímetros, paciente en buen estado general, podemos dar una segunda dosis, es un aborto incompleto, le llamamos nuevamente a la paciente al día 21, de nuevo revaloramos, vemos un endometrio menor de 15 milímetros, un aborto completo. Si vemos que se persiste, pues nos planteamos la posibilidad quirúrgica. En el caso del embarazo ectópico, del embarazo extrauterino, es una gestación que no se va a localizar dentro del útero. No. ¿Me iba a decir algo, doctor Gregorio? Tal vez, ¿no? Ya. El embarazo ectópico es una gestación que no se va a producir dentro del útero, no va a estar en el endometrio. Se presenta en 11 de cada 1000 pacientes. Tenemos algunos tipos de embarazo ectópico. El más frecuente y el que casi siempre nos llega a la emergencia, el ampular. Está en el 80% de los casos. La mayoría de los embarazos ectópicos se van a dar a nivel de las trompas. Entonces, recordemos que las trompas se dividían en algunas partes. Entonces, a nivel de la ampolla, vamos a ver en el 80% de los casos. A nivel ístmico, vamos a ver en un 12% de los casos. En las fimbrias, vamos a ver en un 5% de los casos. A nivel intersticial, ya en el contacto del útero, con el útero de la trompa, vamos a ver solo en un 2%. El abdominal, que es muy infrecuente, menos del 1% de los casos. El ovárico, muy infrecuente también, el 1% de los casos. Y también podemos encontrar a nivel cervical en menos del 1% de los casos. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que yo tenga un embarazo ectópico? Una gestación ectópica previa en el 12.5% de los casos. Más de 2 gestaciones ectópicas previas se va a presentar un odds ratio de 76.6%, es decir, si yo tuve 2 gestaciones ectópicas previas, pues tengo un riesgo altísimo, un riesgo relativo altísimo para presentar nuevamente un embarazo ectópico. Una salpingectomía previa en el 8, un riesgo relativo de 8 veces, una historia de esterilidad mayor de 2 años, enfermedad inflamatoria pélvica, recordemos que se forman adherencias dentro de la trompa que pudieran condicionar la ubicación correcta del huevo fecundado, la concepción con DIU, que hemos visto en muchas ocasiones, el cigarrillo, la edad materna mayor de 35 años, la cirugía abdominal previa puede causar también adherencias que imposibiliten la migración del huevo fecundado hacia el interior del útero, el aborto previo por los legrados, quirúrgico, médico quirúrgico, una historia de más de 3 abortos espontáneos o técnicas de reproducción
reproducción asistida se relacionan con un mayor número de embarazos ectópicos. ¿Cuál va a ser la clínica? Generalmente los embarazos ectópicos se presentan con dolor abdominal, con sangrado en menor cantidad, generalmente va a ser un sangrado rojo oscuro. Periodo de amenorrea de 6 a 9 semanas va a comenzar a dar los síntomas. Sangrado transvaginal va a presentarse también como cuadro clínico. Y en el caso de la gestación ectópica rota o accidentada, ya vamos a ver signos de un abdomen agudo con shock. También podemos llevar una evolución o podemos tener un diagnóstico viendo que no hay una evolución adecuada del HCG beta, no sufre la duplicación que es bastante frecuente del más del 50% a las 48 horas, sino más bien se ve una meseta, una detención o una disminución incluso del HCG beta y una progesterona que va a estar debajo de 5 nanogramos por decilitro, nos puede hacer pensar en una mala evolución de ese embarazo. Entonces, el diagnóstico ecográfico, lo más importante, masa anexial con prueba de gestación positiva, beta-HCG, mayor a 2000 unidades internacionales. Eso, recuerden, cuando veíamos la forma normal de lo que es el cuerpo lúteo se presentaba como una imagen hiperecogénica de paredes gruesas con un centro anecogénico y tenía su anillo de fuego, su vascularidad periférica que nos pudiera hacer pensar en un ectópico. Sin embargo, no tengo una beta-HCG positiva, sé que se trata de un cuerpo lúteo, un quiste del cuerpo lúteo. Es el método más sensible para el diagnóstico precoz, es la ecografía. Tiene una sensibilidad del 87 al 99% y una especificidad de hasta el 99%. El diagnóstico de certeza, y cuando podemos ya hablar de que estamos viendo un embarazo ectópico, es ver la vesícula vitelina o el embrión, que se ve solo en el 15 al 33% de estas gestaciones ectópicas, pero que va a ser un 100% específico. Podemos utilizar la ecografía transvaginal, pero también podemos complementarnos con la ecografía abdominal. Recuerden que la ecografía abdominal nos servía para tener una visión más amplia del abdomen, más amplia de la pelvis. Entonces, si no encontramos el embarazo, podemos explorar los lugares adyacentes de la pelvis con una ecografía abdominal. Incluso pudiéramos en los casos de hemorragias masivas buscar sangre en el espacio de Morrison y sabemos que pudiéramos estar con un ectópico roto que generalmente va a necesitar cirugía en esas condiciones. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el útero que está por acá, el endometrio en la parte central, vemos aquí un corte transverso y vemos un embarazo que está fuera del útero, incluso tiene latido. En este caso ya podemos decir es un embarazo ectópico porque estoy viendo el saco gestacional, estoy viendo el embrión, estoy viendo el latido, estamos 100% seguros de que esto es un embarazo ectópico. El diagnóstico ecográfico es la presencia de un quiste decidual o de un pseudosaco, podemos verlo. Recuerden que hablábamos del saco gestacional que va a ser más bien excéntrico a la línea endometrial, esa línea hiperecogénica del centro. Vemos que este pseudosaco está más bien justo en el centro y tampoco vemos el doble halo refrigerante que veíamos en el caso de un saco gestacional. No vemos ese saco hiperecogénico de la doble decidua. Vemos simplemente una masa hipoecogénica, una bolsita anecogénica, perdón, en el centro justo del endometrio. Entonces esto más bien nos hace pensar en un saco o un pseudosaco. Endometrio con mayor ecogenicidad, engrosado. Si se presenta en los anexos como quiste anexial, es decir, como quiste simple, vemos un contenido anecogénico sin mayor características, es difícil o se presenta solo en el 10% de los ectópicos, pero en cambio, si vemos un quiste complejo de anexo, vemos áreas sólidas, vemos captación al Doppler, vemos áreas quísticas, áreas sólidas, eso es más compatible en un 95% con un embarazo tubárico. Quiste o masa intraanexial, debemos hacer un diagnóstico diferencial con un cuerpo lúteo. Esto es lo que les hablaba hace poco. Cuerpo lúteo se ve muy parecido, sin embargo, no vamos a tener una prueba de embarazo positivo.
El líquido libre o hemoperitoneo en el saco de Douglas, esto también nos puede hacer pensar, no siempre en un embarazo ectópico roto, porque se ha visto que también los embarazos ectópicos que no están accidentados presentan líquido libre en el fondo del saco posterior. La presencia de líquido intraperitoneal libre en una beta-HCG positiva y un útero vacío es 70% específico para un ectópico y 63% sensible. No específico para ectópicos rotos porque, como les digo, se ha visto que hasta un 37% de los ectópicos tubáricos están intactos y se presenta exudado o líquido libre en el fondo del saco de Douglas. Pero la paciente está hemodinámicamente estable, yo no tengo signos de abdomen agudo, etc. El embarazo tubárico, que es el más frecuente, que va a abarcar más del 80% de los casos de embarazo ectópico, se puede dividir a su vez dependiendo de las partes de la trompa. A nivel infundibular, a nivel de la fimbria, podemos ver que se va a presentar en un 11% de los casos. Aquí a nivel del infundíbulo y lo que es la ampolla, vamos a presentar, esto es lo más frecuente aquí en el tercio externo, que se presente a nivel de la ampolla hasta en un 70% de los casos. En el ísmico solo se va a presentar un 12% de los casos y el intersticial, que es muy raro ya en esta unión con el miometrio, en el 2% de los casos. El embarazo ectópico tubárico. Podemos ver aquí un embarazo ectópico tubárico en una laparoscopía. Vemos hematosalpinx, vemos el embarazo está en su interior, vemos sangrado y vemos esta trompa como una salchicha gruesa, como la veríamos en una ecografía. Esta trompa, como habíamos valorado al hidrosalpinx, al hematosalpinx, una lesión más bien como C, como S, con tabiques incompletos, con su contenido hipoecogénico debido a que existe sangre en su interior. Es una masa anexial separada del ovario. En el 89 al 100% de los casos lo vamos a ver, lo vamos a poder distinguir totalmente del ovario. La ubicación más específica cuando contiene un saco vitelino o embrión que se mueve independientemente del ovario, es decir, hacemos una pequeña, empujamos suavemente el útero y vemos cómo esa masa se mueve independiente y al ladito le vemos al ovario que no se está moviendo. De esa forma pudiéramos hacer un diagnóstico diferencial y sobre todo porque un un embarazo ectópico ovárico es muy infrecuente. Sangre intraluminal dentro de la trompa de falopio se puede presentar con hematosalpinx. Por ejemplo, aquí vemos un ovario, pero cerca del ovario vemos aquí el cuerpo lúteo del ovario, esta zona hiperecogénica, este halo grueso, este signo de paredes gruesas y en la parte interna una zona anecogénica, y aquí en la trompa vemos este signo como una dona, muy parecidos y muy similares, pero vemos que a nivel del anexo, al mover el útero, vemos cómo se mueve el útero, se mueve la trompa y el ovario permanece en su posición. Entonces, es importante hacer el diagnóstico diferencial. Igual aquí vemos un útero y vemos un embarazo extrauterino, vemos este signo grueso, esta pared gruesa, hiperecogénica, y si ponemos el Doppler color vamos a tener una captación de flujos circunferenciales, es decir, alrededor de esta lesión. El signo de anillo tubárico, signo de Bagel, es el signo de la dona, también se conoce como una dona, parecido a una dona, vemos paredes engrosadas, hiperecogénicas, saco gestacional anexial de paredes gruesas, entonces vemos en una trompa, vemos una imagen como una dona. Vemos estas paredes gruesas, hiperecogénicas, el centro anecogénico, podemos ver la vesícula, por ejemplo, en este caso, el tamaño va a variar de 1 a 3 centímetros, el signo del anillo de fuego, en cambio, es colocar Doppler y vemos cómo esa masa compleja de anexo capta al Doppler, tiene una buena vascularidad. No existe ninguna medida específica del endometrio ni un grosor para diagnosticar el embarazo ectópico tubárico. En el 20% de los casos vamos a encontrar esto, que es el pseudosaco, que vemos como una área anecogénica que no tiene reacción residual. No vemos el signo, el doble halo hiperrefrigerante o hiperecogénico que veíamos en el saco gestacional normal. Le vemos justo en el centro, aquí está la línea endometrial y vemos que justo en el centro se encuentra este pseudosaco cuando generalmente es un tanto excéntrico. En el caso de una
gestación normal. En el 28 al 56% de los casos, líquido heterogéneo en el fondo de saco que corresponde a un hemoperitoneo. Vamos a ver gestación heterotópica, que es muy rara. La gestación heterotópica es cuando tenemos, por ejemplo, aquí vemos un embarazo dentro del útero, pero también vemos un embarazo en el anexo que solo se presenta en el 1 al 3% de los casos. Es bastante excepcional esta condición, pero también se la debe tener presente porque aquí vemos un saco gestacional normal, vemos esta área anecogénica, le vemos al embrión dentro, vemos esta reacción decidual, esta reacción hiperecogénica, el doble halo, pero también en uno de los anexos podemos ver, igual este es un útero en retroverso, vemos aquí el signo de la dona, acuérdense de una dona, esas paredes gruesas, hiperecogénicas, vemos este centro anecogénico y en el interior podemos ver incluso un embrión, pero es algo bastante excepcional. Ya el embarazo de implantación en el útero, eso es a nivel intersticial, es uno de los embarazos que le he puesto separado por su gran importancia clínica debido a que el sangrado es mucho mayor que los otros tipos de embarazos. Este se va a localizar a nivel de uno de los cuernos, a nivel intersticial, a nivel dentro de lo que es ya la conexión de la trompa con el miometrio. Entonces podemos ver aquí en un corte transversal, vemos aquí el endometrio y vemos una masa hiperecogénica que está ocupando uno de los cuernos, uno de los dos lados del fondo uterino. ¿Y cómo vamos a distinguirlo? Vamos a ver que existe una línea, un grosor del miometrio hacia la parte externa menor a 5 milímetros, eso nos hace pensar. También vamos a ver esta línea que se proyecta hasta la parte del endometrio. Entonces dice el signo de la línea intersticial. Es una línea ecogénica que va desde la masa hasta el eco endometrial. Vemos esta línea ecogénica, hiperecogénica, que va a irse hasta donde está el endometrio. Es un saco gestacional anormalmente excéntrico. Normalmente el saco gestacional lo veríamos aquí, pero lo podemos ver ya casi afuera, en el intersticio. También hay algunas gestaciones que se conocen como angulares. Es una mala posición, digamos, del saco gestacional que está muy hacia la orilla, muy hacia un lado, demasiado excéntrico del fondo uterino. En ese caso sí vamos a ver, pero un miometrio mayor a 5 milímetros, aunque estas gestaciones también tienen una alta probabilidad de aborto. El saco gestacional intrauterino con una reacción decidual en la parte alta del fondo, y vamos a ver, como les había dicho, un miometrio muy delgadito, como vemos aquí, menor de 5 milímetros. En cambio, si lo tuviéramos acá al embrioncito, pues vemos normalmente un miometrio mayor a 5 milímetros. Esto se detecta ya sobre la semana 9 incluso. ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad de crecer a este nivel. Ya, en este caso, vemos un video. No, más adelantito estaba el video. En esta parte igual vemos un embarazo intersticial que está en la trompa. Vemos aquí la línea endometrial. Vemos que no está dentro de la línea endometrial. Nosotros le vemos, sí, dentro del útero prácticamente, pero más hacia uno de los cuernos, más hacia un lado, a la parte del intersticio de la trompa. Y vemos que el miometrio es muy delgadito, el miometrio que lo recubre. En el caso del embarazo ectópico cervical, esta también va a ser una ubicación extraña, es bastante infrecuente, yo he visto una sola vez, vamos a ver una imagen cervical sospechosa. Bueno, esta no es nada sospechosa, ya le vemos adentro al embrión, estamos viendo el saco y estamos viendo que está en el cuello. Útero en forma de reloj de arena, esto se va a ver por el engrosamiento del cuello del útero, un cérvix dilatado, no desplazamiento a la presión. Por ejemplo, yo empujo con el transductor y no se mueve la masa, no se desliza como veíamos en el aborto en curso. Vamos a poner Doppler color y vamos a ver el anillo de fuego. Entonces aquí tenemos un embarazo ectópico cervical, vemos que acá está el cuerpo uterino, el endometrio está vacío y el embarazo se ha localizado en el orificio, en el conducto del cervix.
Acá podemos ver igual en el cervix, colocamos el flujo Doppler y vemos captación del flujo Doppler. Aquí vemos un embarazo ectópico cervical con un pseudosaco. Vemos el saco que está en el interior del endometrio. Sin embargo, en este útero en retroverso podemos ver aquí lo que es el saco gestacional, el embrión incluso dentro del cervix. Estos son muy peligrosos, potencialmente mortales, porque la hemorragia va a ser masiva. Entonces son embarazos que generalmente terminan en histerectomía o se pueden tratar también con metotrexate. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial porque si hacemos un legrado aquí, la hemorragia que ustedes van a tener va a ser una hemorragia masiva. El embarazo ectópico ovárico, este también es bastante infrecuente. Un tercio de los casos va a debutar con un hemoperitoneo. Difícil, a menudo se diagnostica durante la cirugía, ya que los imaginólogos, incluso nosotros, los confundimos con una gestación ectópica. Entonces aquí, por ejemplo, vemos a nivel de ovario una masa, un componente quístico, y también tiene un poco de hipoecogenicidad a los costados, y si pusiéramos aquí el flujo Doppler, pues podemos ver la captación. Muy importante hacer el diagnóstico diferencial con el cuerpo lúteo. El embarazo, masa o quiste anexial con un anillo externo ecogénico ancho, signo de la dona a nivel del ovario. Yo veo el ovario, aquí veo el tejido ovárico, veo algunas partes anecogénicas que pudieran ser algunos folículos, y dentro de eso veo a esta masa compleja. Coloco Doppler y veo signo del anillo de fuego. Tengo además media beta HCG positivo. Aplicamos presión con la sonda y vemos que se mueve en conjunto con el ovario, vemos que se mueve el ovario y también se mueve la masa. El Doppler Color presenta el signo de anillo de fuego y se debe establecer el diagnóstico diferencial con otras patologías más comunes, como por ejemplo el tubárico, que es mucho más frecuente, o con quiste del cuerpo lúteo o un cuerpo lúteo. En el caso de la cicatriz de la cesárea, puede producirse por una mala cicatrización después de una cesárea, susceptible a la implantación del saco gestacional en este punto, más que en la cavidad endometrial. Entonces podemos ver aquí a nivel del istmo, a nivel de donde realizamos la histerotomía, vemos en la cicatriz de la cesárea un saco gestacional, vemos incluso el embrión, desarrollo del saco gestacional en la parte anterior del segmento uterino, que es donde generalmente hacemos nuestro corte de la histerotomía. Hay un riesgo elevado de acretismo incluso en este embarazo, por lo que es muy importante también hacer un diagnóstico diferencial oportuno para no cometer el error tal vez de un legrado que pueda dar una hemorragia masiva. En este caso igual se puede tratar con metotrexate o en algunos casos puede terminar incluso en histerectomías. La gestación a nivel de la cesárea puede presentarse, vamos a ver, una cavidad uterina y un canal endocervical vacío, el saco gestacional sobre la cara anterior del segmento y ausencia de la capa delgada del miometrio entre el embarazo y la vejiga. Bueno, esto incluso nos pudiera, si vemos una capa delgada entre el miometrio y entre la vejiga, pues ya nos puede hacer pensar incluso en un grado de acretismo. En este caso está haciendo el diagnóstico diferencial con un embarazo de implantación baja, con un saco que se implantó de forma anormal, que está dentro del útero, sí, pero que es de implantación baja, no está ubicada normalmente como debería ser a nivel del fondo, sino más bien se encuentra a nivel del cuerpo del útero. Estos son también embarazos que progresan mal, que generalmente tienen un mal pronóstico. Entonces dividimos la longitud total del útero por la mitad. Si se encuentra entre el cuello del útero y la línea que trazamos en la mitad, pues tenemos un ectópico de la cicatriz. Si en esta línea que trazamos entre la longitud total del útero y se encuentra en la gestación ectópica, la gestación entre el cuerpo, entre el fondo y esta línea media, pues estamos pensando en un fondo, en un saco que se ubicó mal, que se ubicó muy descendido, que no es tan peligroso como un embarazo ectópico a nivel de la cicatriz. Si colocamos igual el Doppler, podemos ver un aumento de la captación del flujo.
El embarazo abdominal, que es excepcional y que es bastante raro encontrarnos con un embarazo abdominal, es la implantación a nivel, puede implantarse en el omen,to, en el hígado, en el vaso, en el intestino, en el fondo de saco de Douglas. Generalmente viene de un ectópico a nivel de la fimbria que después se localizó después en otro lugar a nivel de la pelvis o del abdomen. Alto porcentaje de mortalidad por el sangrado que puede ocasionar, por las estructuras que puede invadir por la placenta. Ecográficamente, el embarazo se ve separado tanto del ovario como de los anexos. Entonces podemos pensar en este caso, por ejemplo, vemos un embarazo que se ha localizado a nivel del fondo de saco de Douglas. Vemos el signo de la dona, vemos las paredes gruesas, hiperecogénicas, y en el centro esta parte anecogénica. En este video podemos evidenciar algunas ecografías. Por ejemplo, ahí vemos un útero en anteversión, pero nos vamos hacia uno de los extremos. Vemos un endometrio engrosado. Ya sea uno de los extremos vemos una masa anexial, vemos el signo de la dona, vemos estas paredes engrosadas, hiperecogénicas, que nos pueden hacer pensar si movemos. Podemos flujo Doppler, vemos el signo del anillo de fuego, y al mover el transductor vemos que no se separa del ovario. Este es un ovario, y vemos la gestación ectópica. En este otro caso, igual tenemos el útero, nos vamos hacia un lado, vemos que a nivel de la trompa se encuentra un embrión. Esto es un embarazo ectópico, porque ya le podemos decir es un embarazo ectópico. Estamos viendo embrión dentro de la trompa, fuera del útero. Por acá debe estar el ovario y se mueve, al mover es independiente del ovario. Entonces llegamos a la conclusión que es un embarazo tubárico. En el caso de acá, por ejemplo, estamos en un corte transverso, nos movemos hacia un lado y podemos evidenciar que hacia el lado izquierdo, hacia la parte izquierda intersticial, vemos el embarazo ectópico. Vemos ahí el saco, debería estar aquí en el centro, ¿no es cierto? Sin embargo, lo vemos muy lateralizado. Entonces tenemos un ectópico intersticial. O en el caso de que se provocara este embarazo en bicorne, se le conoce también como embarazo cornual. Y por último, lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional, es el resultado de la proliferación anormal del tejido trofoblástico. ¿Cuáles son los signos que nos pueden hacer pensar en que estamos frente a un embarazo trofoblástico, hacia a un problema del trofoblasto? El útero más grande en relación a la edad gestacional de la paciente, una beta-HCG anormalmente alta. Recuerden que el pico de la beta-HCG es en la semana 12, después de la semana 12 tiende a descender. Entonces, si vemos un pico marcado, elevado, metrorragias y dolor pélvico va a ser el cuadro clínico de la paciente. Puede presentarse con hiperemesis, con hipertiroidismo. También recuerden que en el diagnóstico de preeclampsia siempre nos hablan de la preeclampsia antes de la semana 20, que se va a presentar en ciertas condiciones excepcionales, como por ejemplo el síndrome antifosfolipídico, y el otro caso es la enfermedad trofoblástica gestacional. Son embarazadas que pueden también cursar con hipertensión. Quistes de la teca luteínica que habíamos revisado en lo que son quistes de ovario, que se veían como quistes, aculaciones con contenido anecogénicas grandes, con tabiques delgados que pueden llegar a medir 3, 4 centímetros, en conjunto hasta 12 centímetros, y que se veían en relación con cantidades elevadas de HCG beta. Por ejemplo, aquí en la enfermedad trofoblástica gestacional también les hablaba cuando hay un síndrome de hiperestimulación ovárica. En el caso de los embarazos gemelares, que tenemos una beta HCG de mayor cuantía, entonces podemos ver también estos quistes de la teca. Hay dos formas de mola, la mola completa y la mola parcial. Y bueno, hablando de la neoplasia trofoblástica gestacional, que generalmente se va a presentar después de una enfermedad trofoblástica, o en algunos casos incluso después de cualquier forma de embarazo, a la mola invasiva, al coriocarcinoma y el tumor del lecho placentario.
que generalmente van a ser diagnósticos ya más bien histopatológicos. Entonces, la enfermedad trofoblástica gestacional, dentro de esto la mola y datiforme, abarca el 80% de los casos. Vamos a tener completa e incompleta. La completa que vamos a ver sin feto, y en la incompleta vamos a ver la placenta alterada, y también tenemos un feto que puede estar vivo o muerto, pero que generalmente va a tener muchas malformaciones, restricción del crecimiento. Y vamos a ver aquí también nos habla de los quistes de los luteomas o de los quistes tecaluteínicos. Las características ecográficas que vamos a ver en una mola, en este caso en la mola completa, vamos a ver una masa intrauterina con espacios quísticos, nos recuerda a un racimo de uvas, a un panal de abejas, a copos de nieve, tormenta de nieve, como quieran llamarlo usted. Vemos múltiples áreas quísticas en su interior, tormenta de nieve, racimo de uvas, un útero mucho más grande de lo que debería estar para su edad gestacional, nos va a llamar la atención. Menos del 50% se van a diagnosticar en el primer trimestre. Puede presentar quistes bilaterales tecaluteínicos, como podemos ver aquí, quistes de contenido anecogénico, o en algunos casos aquí vemos más bien un poco más de menos ecogenicidad. Tienen tabiques que van a ser delgados, pueden llegar a medir 3, 4 centímetros, incluso el ovario puede llegar a medir 2 centímetros. Al Doppler color puede presentar un flujo de baja impedancia, es decir, con una sístole y una diástole amplia, ovarios multiquísticos aumentados de tamaño que tienen su contenido claro, como les había dicho, y hay un componente sólido, podemos ver en el caso de que haya restos del estroma del ovario. Entonces aquí vemos una mola completa, vamos a ver este signo con áreas quísticas, un útero aumentado de tamaño, con captación al Doppler. Acá también vemos el signo de panal de abejas, tormenta de nieve. Entonces esto más la clínica, la HCG beta exageradamente elevada, que se mantiene incluso sobre la semana 12. Vamos a ver la paciente que llega con sangrado, con el paciente incluso con hiperémesis gravídica, con hipertensión, podemos presentarse de esa manera. En el caso de la mola hidatiforme parcial, aquí vamos a ver una placenta muy agrandada en relación al tamaño uterino. Vamos a ver en la placenta espacios quísticos, espacios anecogénicos, y aquí vemos alrededor, aquí vemos el embrión. Acá también podemos ver la cabecita del embrión. Entonces está compartiéndose. El saco gestacional ya sea vacío, o podemos ver con ecos dentro de esta masa llena de quistes. El feto se va a ver inapropiadamente pequeño, hidrópico, saco rodeado por un borde relativamente grueso, como vemos aquí el saco gestacional, pero vemos este saco grueso de la placenta, esta placenta quística llena de zonas anecogénicas. Puede incluso presentar un feto bien formado, pero con una restricción del crecimiento. El feto puede estar vivo o muerto, y las partes fetales se presentan con hidropesía, es decir, es un feto edematizado. Vemos el doble halo del feto, vemos vemos líquido del contenido, ascitis en el feto, vemos contenido dentro del tórax. En el caso de las neoplasias trofoblásticas gestacionales, ¿cuándo vamos a sospechar en una neoplasia trofoblástica gestacional? Generalmente van a venir luego de una mola, sobre todo de una mola completa. La mola incompleta tiene una relación menor al 2% con esta neoplasia trofoblástica gestacional. Recuerden, hacemos el vaciamiento de la mola, ya sea por un AMEU, o en algunos casos lo complementamos con el legrado, y llamamos a la paciente y hacemos el control a las 72 horas, vemos si desciende el HCG beta, hacemos controles semanales hasta tener 2 o 3 mediciones con una HCG beta negativa. Luego hacemos un control mensual hasta los 6 meses, y luego cada 6 meses hasta cumplir 2 años. ¿Cuándo vamos a presentar? Cuando veamos 4 o más mediciones de HCG beta sin descenso, o una meseta que sea menor al 10%, a un aumento de los niveles de beta HCG.
Ya, vamos a ver un aumento de los niveles de beta-HCG mayor al 10% en 3 mediciones dentro de los 14 días. Diagnóstico histopatológico, generalmente de coriocarcinoma, una mola que los mandamos para estudio y nos reporta coriocarcinoma, una beta-HCG positiva 6 meses después de la evacuación, incluso se ha visto después de años. Difícil definir el diagnóstico por imágenes, sinceramente se va a presentar así, como una masa hiperecogénica dentro del útero. Tenemos el diagnóstico por la beta-HCG, que es el principal marcador, con un aumento al flujo Doppler. Son vasos de baja impedancia. La mola invasiva, esta se desarrolla después de un embarazo molar, igual es una neoplasia trofoblástica, presencia de vellosidades coriónicas edematosas con la proliferación trofoblástica que invade al miometrio, más frecuente después de una mola completa. Puede verse como una masa, como les decía, vascular, ecogénica, es decir, con más blanca, más hiperecogénica, con captación al Doppler. La valoración del Doppler muestra un flujo con alta velocidad, baja impedancia, es decir, una sístole y una diástole bastante amplias. Y en el caso del coriocarcinoma, que generalmente estos ya son manejos de oncología, habitualmente vamos a ver como una masa heterogénea, como vemos aquí, con áreas de necrosis, áreas anecogénicas en su interior, con buena captación al flujo Doppler, un útero aumentado de tamaño, y vamos a ver también quistes de la teca, quistes tecaloténicos por la elevación de la beta-HCG. En este caso, el manejo generalmente es quirúrgico, definir si no hay metástasis, el metotrexate es lo que generalmente se utiliza, pero esto ya es más bien manejo de oncología. No sé si tienen alguna duda, algo que tal vez no quedó claro de la exposición. ¿No ha quedado ninguna duda? Doctora Cristina, en el Dígame, doctora. aborto séptico, ¿Ya? usted nos habla del tratamiento con el isoproterol. ¿En qué dosis utiliza y por qué vía? ¿Solo vaginal o utilizamos En el también aborto séptico, me dice usted. en el aborto séptico? Ya, en el aborto séptico, Tratamiento con primeramente, antibióticos, sería con antibióticos de amplio espectro tipo. exacto, 48 horas antes de yo dar mi tratamiento. En ese Y caso, pero en un aborto séptico no podemos tratarle con misoprostol. En un aborto séptico se prefiere más bien el AMEU o el, bueno, el legrado, pero de preferencia el eso le AMEU. iba a decir, el grado Sí, utilizando la sí, sí. oxitocina. Exacto. Sabe que los receptores de oxitocina no están tan disponibles hasta la semana 18, entonces tanto así pudiera ayudarnos tal vez a contraer en algo el útero, pero yo más bien usar un poco de Metergin, que tiene mejor captación a esa edad gestacional, que estamos hablando de embarazos pequeñitos. En este caso no sería tan recomendable como dice usted, y está muy bien lo que usted ha podido captar. No vamos a usar misoprostol porque es una urgencia limpiar ese útero, pero obviamente debajo de una cobertura antibiótica adecuada de 48 horas por lo menos, o al menos hasta que la paciente no presente fiebre. Gracias, doctora Cristina. Ya. Doctor Álvaro, la medición de qué la hacemos transversalmente. ¿Del endometrio? Sí, en el endometrio. No, en el caso del endometrio vamos a ver solo antero-posterior. Recuerden que en el endometrio no medíamos las 3 dimensiones, solo medíamos antero-posterior. Si vemos una línea engrosada de más de 15 milímetros, ¿se acuerdan que tomábamos la parte más gruesa del endometrio cuando hacíamos la medición del endometrio para las hiperplasias endometriales? Entonces vemos la parte más engrosada y de ahí tomamos nuestra medida antero-posterior. Si tenemos más de 15 milímetros, tenemos un aborto incompleto, menos de 15 milímetros, un aborto completo. Y como les había aclarado, siempre y cuando también con una visión subjetiva de nosotros, si vemos un embarazo, un endometrio engrosado, pero con zonas hipoecogénicas, con ecos en su interior, que nos puede hacer pensar más bien en coágulos y no en restos, pero nos está midiendo 18 milímetros, no vamos a decir que es un embarazo, que es un aborto incompleto,
completo, vamos a poner el flujo Doppler, nuestra cajita de Doppler, vemos que no capta color y pues estamos frente a coágulos. En relación a coágulos, ponemos en nuestro informe. Entonces el clínico ya sabe que no va a hacer un legrado, no va a tomar una medida demasiado exagerada en ese caso. Pero si ya vemos partes heterogéneas, hiperecogénicas, captación en Doppler, más de 15 milímetros, pues ya sabemos que estamos frente a restos de la gestación. ¿Alguna otra Doctora, duda? una pregunta. Dígame, doctora Carrillo. Para saber, por ejemplo, si utilizar correctamente el misoprostol o ameo, ¿a partir de qué valor del endometrio en milímetros para poder utilizar uno y otro? ¿Hay algún valor referencial? Está mucho en contexto con la paciente. Lo que se intenta hacer es generalmente un manejo clínico. Estamos muy acostumbrados a los legrados, estamos muy acostumbrados a los ameos, y recordemos que esto a la larga puede tener más efectos secundarios como sinequias intrauterinas, etc. Entonces, vamos a intentar siempre ofertarle a la paciente, sobre todo antes de la semana 12, e intentarle ofertarle una dosis de misoprostol, un manejo clínico. Por ejemplo, tengo un embarazo, un aborto diferido. En el aborto diferido vamos a ver el endometrio grueso, vamos a ver el saco entero, vamos a ver el embrión incluso. Pero no le vamos a decir de una vez a la paciente, no le vamos a ofertar un legrado de primera. Si tiene menos de 12 semanas, le podemos decir, mire señora, yo creo que usted pudiera tener una buena evolución médica, le doy el tratamiento con misoprostol, valoro, evalúo a esa paciente, si ha tenido la expulsión, la vuelvo a valorar en 7 días, reviso nuevamente ese tamaño, esa longitud del endometrio, y en ocasiones, y en la mayoría de las veces ya vemos un endometrio delgado, y en ocasiones también necesitan una segunda dosis si la paciente está sin fiebre. Si la paciente es fácil de monitorizar, que usted sabe que va a volver para el control, usted le puede dar incluso una segunda dosis de misoprostol, decirle que regrese nuevamente a los 7 días y volver a valorar ese endometrio. Ahora, si de nuevo le llamamos a la paciente, ya estamos dentro de los 20 días de control y seguimos viendo engrosado el endometrio, pues ya no vamos a seguirle dando más dosis, sino más bien ahí sí le podemos ofertar un ameu de preferencia que es menos lesivo que el legrado, y el legrado pues ya sobre la semana 12, porque recordemos que las cánulas del ameu no son tan largas y nos puede dejar restos de endometrio, restos de la gestación. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Doctora, buenas noches. Una pregunta. Dígame. Cuando estaba hablando del embarazo heterotópico, o Ya. sea, el que está fuera del útero, obviamente hay que sacarlo, pero ¿y el que queda dentro del útero puede ser viable o los dos van Claro fuera? que sí. Sí, en el caso, yo he visto una vez un heterotópico, se hizo una laparoscopía, se sacó la trompa, se hizo una salpingectomía y el otro embarazo evolucionó normalmente. Se le dio un poco de progesterona para mantener ese embarazo. Ahora, el otro lado, bueno, ese no le vi, pero también hubo ese manejo en el hospital en el que yo estuve. A la paciente se le dio misoprostol. A la paciente se le dio misoprostol. Pensando en, vieron un endometrio engrosado, un HCG beta, la paciente había desangrado un poco, le dieron misoprostol y después se presentó un embarazo ectópico, ingresaron, sacaron el ectópico, perdón, dieron el misoprostol supuestamente para eliminar ese endometrio engrosado, la señora volvió a los 8 días y el embarazo estaba ahí, se había tratado de un embarazo heterotópico. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el manejo, mi doctora Dianita? Sacar por la laparoscopía al embarazo ectópico de la trompa, por ejemplo, o del ovario, en el caso en el que esté, y dejar la evolución del que está dentro del útero. Es bastante infrecuente, en realidad no es muy frecuente, pero se lo debe también tener en cuenta, sobre todo cuando veamos este saco, pero que tenga esa reacción residual. Entonces debemos plantearnos también que puede tratarse de un heterotópico. No usamos mucho en la práctica clínica en nuestro país lo que es el metotrexato. Eso no lo usamos, pero por ejemplo hay lugares donde se usa el metotrexate como tratamiento para los embarazos ectópicos. Entonces si estamos dando metotrexate por un embarazo tubárico, pero teníamos un heterotópico, pues es una evolución muy mala del embarazo que estaba dentro del útero. Recuerden que el metotrexate es teratogénico y va a impedir cualquier crecimiento, entonces vamos a estar en contra de los dos embarazos.
Muchas gracias, doctor. De nada, mi doctora Dianita. ¿Alguna otra duda tal vez? Doctora Cristina, cuando se produce el embarazo en una cicatriz con antecedentes de cesárea, las Ya. posibilidades de una placenta ácreta aumentan Son- considerablemente. ¿Cuáles serían los criterios ecográficos para hacer un diagnóstico de una placenta ácreta? Bueno, en el caso de la placenta creta vamos a ver un signo típico que es el signo del queso suizo que nosotros le llamamos, es una área hipoecogénica, son áreas hipoecogénicas, son lagunas muy gruesas, que si ponemos Doppler color vemos cómo capta el Doppler color, vemos una invasión más allá del miometrio y por ejemplo podemos ver que existe una línea muy delgadita como estamos en la cara anterior a nivel del segmento, una línea bastante delgada entre la separación de la vejiga y del útero. Entonces vemos incluso en ocasiones que ya hablaríamos de una placenta percreta que ya sería hacia el exterior, hacia los órganos vecinos, vemos incluso que esa vascularidad de la placenta ya se dirige incluso hacia la vejiga. Entonces vamos a ver una línea muy delgada, va a perderse ese interfaz hiperecogénico que normalmente vemos entre el útero y la vejiga. Entonces vamos a ver estas lagunas, esta captación de Doppler exagerado en el segmento, y vamos a ver que traspasa el miometrio. Entonces eso podría ser, por ejemplo, un signo, ya que estamos pensando en un acretismo placentario, que es bastante frecuente, como dice usted, en el caso de un ectópico a nivel de la cicatriz de la cesárea. Gracias, doctora Cris. De nada, mi doctor Víctor. Tal vez alguna otra duda. Doctora, ¿cómo podemos ver ecográficamente un aborto hemorrágico? Un aborto hemorrágico. Ajá, ¿Cómo sería un aborto hemorrágico? O sea, ¿me dice usted un aborto en curso? ajá. Un aborto en curso, por ejemplo, nosotros le vemos al saco gestacional, ya no estaría pegado al fondo, le vemos más bien descendido. Le vemos descendido y ahí hacemos el diagnóstico diferencial, como les hablaba, con el embarazo ectópico de la cicatriz o el cervical. Movemos nosotros el transductor, empujamos al útero y vemos cómo se resbala el saco. También además tenemos la clínica, vemos el sangrado de la paciente, el cuello dilatado y nosotros al empujar con el transductor vemos que se desliza ese saquito. Y vemos podemos ver áreas hipoecogénicas que corresponderían a un sangrado activo sobre este saco que está descendiendo. No sé si tienen tal vez alguna otra duda, algo que no haya quedado claro. Doctora, muy buenas noches. Doctora, en caso de que el embarazo se produzca en una cicatriz uterina y pasemos las 20 semanas de gestación, ¿qué tan viable sea ese embarazo? Es difícil que llegue a la semana 20, generalmente va a presentar sangrado, no va a crecer tanto. Recuerden que a nivel del segmento no hay una buena vascularidad, entonces va a ser un embarazo que generalmente me va a dar sangrados, no es un embarazo que llega tan lejos. Además recuerden que a nivel del segmento hay una menor cantidad ya de células de músculo liso, entonces la expansión no va a ser igual que en el fondo del útero, va a dar síntomas antes de llegar a una gestación tan tardía, generalmente no alcanzan hasta la semana 20 por la localización en la que están. Ya, gracias. Bien. Si no tienen ninguna otra duda, nos vemos el día de mañana. Gracias, doctora Cristina. Muchas gracias a usted, doctor Víctor, y a Gracias, todos doctora. los asistentes. Que tengan una buena noche. Buenas noches, doctor.